Bienvenidos al segundo capítulo de Transparente el Podcast. Acompáñanos a disociarnos hablando de sustancias junto a tres invitados de lujo, Mario, Drux y Ricardo Baruch, quienes juntos forman el podcast Disociados, un espacio hermano donde se habla sin filtros sobre consumo, reducción de riesgos, políticas públicas y más. Prepárate para cuestionar, reír y aprender. Bienvenidos. Señora bonita, usted que está ahí en casa, no se equivocó, no se les traslapó la señal de Spotify ni la de YouTube. Estamos estos muchachos acá. Están todos los muchachos acá, nada más que estamos como por partes. Los disociados, disociades. ¿Cómo se dicen ustedes a ustedes mismos, para empezar? Pues mira, más disociades por el tema de la X, pero también disociados, no importa. Así que, pues nada, muy contentos de estar aquí con ustedes y que precisamente dos pues, plataformas de información en tema de uso de sustancias podamos juntarnos, colaborar y pues también apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. En verdad, nos encanta convivir con otros podcasts, así como hacer la Liga de la Justicia de todos los podcasteros en temas de Exacto. Oye, esa me gustó, la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia del podcast. El crossover. Exactamente. Ok. A mí me llama mucho esto por la cuestión, como dices, diferentes visiones se nutren, se complementan. Y lo que nosotros hacemos, aparte del tema podcast en sí, pues tiene que ver con toda una organización y demás. Y algo que pasó en la semana que nos decían, oye, ¿y cuál es el grupo de ellos? Y nosotros no, pues es que ellos no lideran o no coordinan un grupo de consumidores de sustancias. Pues es una buena pregunta para empezar. ¿Cómo nació la idea? Pues la idea surgió un poco por Drux, que es nuestro otro compañero del podcast. Él es un experto en sustancias, ya él les hablará de sus credenciales en su momento, pero Drux y yo somos amigos de hace algún tiempo y todo el tiempo estábamos hablando de sustancias, literal, o sea, íbamos y somos usuarios de sustancias, digo, perdón si saqué aquí a Drux si no quería, pero sí, o sea, hacíamos todas nuestras dinámicas de jugar videojuegos, pedir acá, o sea, todo el tiempo hablábamos de esto y decidimos, pues ya, mejor hagamos un podcast. Y pues después yo también soy amigo de Ricardo y se sumó y obviamente pues una gran aportación. Y así fue, o sea, cada uno tiene su lado, ¿no? Su aportación, por así decir, y así. Sí, justamente, o sea, tenemos diferentes áreas de expertise. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado más desde temas de la salud pública, Mario es abogado y entonces también desde cuestiones legales, Drux viene del mundo de la farmacología, entonces como que, efectivamente los tres somos usuarios de distintas sustancias y entonces pues creo que justo el hacer esta combinación pues nació algo bonito que queríamos que fuera informativo, pero pues también divertido y también pues como un punto de partida también para poder hacer otro tipo de actividades que justamente estamos empezando ya a hacer, no precisamente como un grupo de personas usuarias, sino más bien otro tipo también de actividades de divulgación, de difusión y demás. Muy bien. Creo que es bastante importante abrir la conversación a estos temas, porque siempre, sobre todo en el mundo LGBT, ¿no? Todavía existen algunos tabús. ¿Cuáles creen ustedes que sean estos tabús que todavía siguen existiendo, digamos, alrededor del consumo de sustancias? Bueno, yo creo que me atrevería a decir que en el mundo LGBT existen menos tabús que en la población general, para empezar. Como un grupo que históricamente ha estado un poco como en los márgenes, pues justamente en estos márgenes ha habido pues uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Y lo vemos desde el inicio del movimiento de liberación homosexual. Eh, pero bueno, también no quiero meter como a todas las letras del acrónimo LGBT en el mismo paraguas, ¿no? O sea, sabemos que de repente hombres gays bisexuales tenemos cierto tipo de uso, ¿no? O sea, por ejemplo, mujeres trans, sobre todo aquellas que se dedican al trabajo sexual, tienen otro tipo de consumos. Y en el caso de mujeres lesbianas, bisexuales, pues también es bastante diferente, ¿no? Pero aún así, justamente también en Disociados, una de las cosas que hemos querido, que además nuestro público objetivo pues son personas LGBT, aunque también población en general, pues es hablar un poco como sin pelos en la lengua de pues sí tenemos tales características, quizás tenemos mayor uso de tales sustancias y también pues tenemos que darle ciertas soluciones o respuestas a esos temas. Exacto, o sea, hay mucho estigma evidentemente hacia los usuarios y nosotros queremos hablarle precisamente a los usuarios desde esta estrategia de reducción de riesgos, porque pues, que está enfocada precisamente a los derechos humanos, a la salud pública, para que las personas, digo, muy contrario al prohibicionismo,
para que las personas puedan tener información y tengan algunos consumos pues informados, de alguna forma responsables con este enfoque de salud, ¿no? Y pues nos interesa eso, hablarle a los usuarios, porque creemos que, bueno, yo creo que las campañas le habla no a los usuarios, no les dice a dónde ir, no les dice qué hacer, le habla a otro público que solamente para prohibir y para meter miedo, ¿no? Entonces, desde ahí también nos interesa pues informar a la banda. Por eso queríamos que estuvieran aquí, porque el enfoque es muy similar. Exactamente. Seamos amigas siempre. Sí, porque creo que hemos visto justamente esas campañas. Luego yo le mando ahí las capturas de lo que estoy viendo en, no sé, en los espectaculares y demás, o todas las campañas que hacen en redes sociales. Y como dices, siempre están prohibiendo, pero no se están dando cuenta de la gente que ya está en un consumo de sustancias y qué le haces para estar bien, porque yo siempre es lo que le digo. No, o sea, creo que uno de los objetivos y de lo que existe Transparente es que la gente esté bien, que los usuarios estén bien, porque al final, si no tienes esta información, pues no sabes ni qué hacer. Claro, y además, o sea, claramente somos muy poquitas las personas que estamos como tratando de nadar contracorriente, porque vemos que en lugar de que el gobierno o los gobiernos implementen justamente estrategias de reducción de daños, por el contrario, siguen insistiendo y metiéndole más dinero a la prohibición, siguen cambiando las leyes, como esto que ocurrió recientemente en la reforma constitucional, para prohibir algunas sustancias desde la Constitución, ¿no? O sea, cosas que aquellas personas que tenemos evidencia científica y una perspectiva de derechos humanos, sabemos que va totalmente en sentido contrario de a donde deberíamos ir, pero pues qué bueno que existamos por lo menos algunas voces aquí y allá que podamos tratar de digamos, compartir la palabra de la reducción de riesgos y daños. Me gusta mucho que escuché que este colonialismo que tenemos de copiar otras formas y nosotros no, lo que tendríamos que hacer es educar. No, nada de las campañas van dirigidas a la educación, ¿no? Entonces copiamos otros formatos que en realidad no nos aplican aquí a nuestra realidad. Sí, yo creo que además lo que funciona, digo, eso es parte también de nuestro enfoque, tiene que salir del propio grupo. O sea, si no sale del individuo y no sale del grupo, no va a funcionar. No puede venir de fuera para entonces adaptarse al grupo, sino al revés. Es lo que no sucede. Esta cosa de entre pares es muy beneficiosa porque solamente las personas que son usuarias, bueno, de las personas que son usuarias se pueden pues recolectar mucha experiencia para aplicarla en las políticas y eso es lo que no está pasando. Están hablando sin tomar en cuenta pues justo a la población objetivo. Y creo que eso lo pasa. Ya te interrumpí, pero No, ¿vas a decir algo? No, algo muy importante. Siempre no, te interrumpo. Siempre. Cuando escucho su podcast es, claro, a lo que me refiero es que nosotros trabajamos mucho con los temas emocionales porque desde ahí es que estamos planteados y desde ahí funciona el modelo. Y cuando los escucho digo, claro, y toda esta información lo que hace es complementar y darle fuerza a lo que organizaciones como nosotros y otras más que hay, podemos estar trabajando. Y digo, ¡ay, qué chingón! Claro, incluso, por ejemplo, en ese sentido, creo que una de las cosas que nosotros también tratamos como de impulsar es esta politización de nosotros como usuarios de sustancias que exigen sus derechos, exigen la posibilidad de, digamos que de tener un libre desarrollo de la personalidad, pero esto no va a suceder, ¿no? O sea, este empoderamiento no necesariamente va a suceder si quizás una persona no tiene como esto que ustedes justamente difunden, que es como el paso anterior, ¿no? O sea, el poder estar como emocionalmente bien, tener como más conciencia respecto a por qué lo hago, si lo estoy haciendo y tengo como esta aceptación al respecto y después tomar también, pues salir a las calles y poner posteos en redes sociales y pues poder hacer este activismo también que nos conviene a todos, ¿no? O sea, por un lado para que no nos criminalicen, pero por otro lado pues para poder disfrutar sin miedos en el caso de que seamos usuarios de sustancias que queremos seguir usándolas, ¿no? La gestión de placeres es un derecho humano también, ¿no? Ay, amo cómo se nota que Mario es abogado. Y así, contundencia. Bien. No puedes tomar más agua. Porque... Ay, mira. Oh, wow. Hasta a mí me espantó. Ay, muchas ¿Qué gracias. está pasando? Pensé que tenía metanfetaminas o algo así. No puedes tomar más agua porque tiene G. Tenía No. G. No, muchas gracias. No, los de ustedes todavía no llega el Didi con los vasitos, pero viene en camino, entonces muchas gracias. Oigan, yo les quiero hacer una pregunta. A partir de que ustedes están hablando de estos temas en el podcast, ¿se les han acercado personas a pedirles ayuda, a decirles, yo estoy en un consumo problemático, o no sé, no necesito ayuda sobre esto?
Sí, hay mucha duda de mucha gente porque pues ha crecido muchísimo exponencialmente el uso de algunas sustancias, particularmente el cristal, las metanfetaminas. Es creo el tema que más le interesa a la gente. Digo, hay otras muchas sustancias, evidentemente. Pero sí, nosotros pues queremos hacer comunidad. Parte del podcast es justamente esto. Creemos que el hacer comunidad pues también ayuda a las personas. Siempre es importante, incluso como una medida de reducción de riesgos, pues es esta cosa de si consumas, pues si lo haces con otra persona, pues puede ser mejor, ¿no? Para ayudarse de alguna forma. Y pues muchas veces nosotros, si está dentro de nuestras capacidades, pues les orientamos o si no, les decimos hacia dónde se dirijan. Pero sí es muy importante y siempre transmitimos esta cosa de que nos pueden preguntar lo que sea, no hay prejuicio, no hay juzgamiento ni nada, ¿no? Claro, y de hecho, justamente, como comentábamos hace rato, como nosotros no tenemos una organización que esté dando servicios o que tenga otro tipo de actividades, pues más bien esta vinculación que hacemos, incluso le hemos dicho a personas que nos han escrito que se acerquen a ustedes, ¿no? O sea, para el tema de grupos, pero también obviamente a otras organizaciones como el Instituto RIA, como Inspira, pero también algunos organismos pues, gubernamentales, ¿no? O sea, como los UNEMECAPAS, como CONASAMA, etcétera, que pues sabemos que lamentablemente somos bien poquitas instituciones, organizaciones, activistas que nos dedicamos a este tema. Entonces, pues como que nos conocemos, pero pues ojalá fuéramos también mucho más para que hubiera esta mayor capacidad de referencia y que además estuviéramos cubriendo todo el país. Pero bueno, por lo menos aquí en Ciudad de México creo que vamos ahí avanzando poco a poco. Tú tenías una pregunta ahí como básica, importante. ¿Sobre qué, digamos? No les ibas a preguntar de cuál calza. No, y tenías una pregunta fundacional. Sí, o sea, ¿por qué disociales? Bueno, en realidad, pues no sé muy bien cómo contar esta historia. Repito, o sea, Drux y yo, de alguna forma, se nos ocurrió ese nombre. Hay ciertas sustancias, como la ketamina, que tiene justamente un efecto disociativo, ¿no? Y pues bueno, somos muy disociados de alguna forma, pero bueno, la realidad es que nosotros tenemos un amigo que tenía un podcast que se llamaba Desaforados, ¿no? Y pues éramos fan. Era un podcast que habla de otras cosas, de teatro, ¿no? Okay. Y entonces un poco de ahí agarramos el nombre Desaforados como con disociados. Fue eso, fanearle a este otro podcast. Bonito. Sí. Nombre homenaje. Exacto, fue un homenaje a ese otro podcast. Y además queda como fácil, cortito, catchy, ¿no? Como para no olvidarse. Yo tengo una pregunta un poquito más divertida. Esa era tuya, ¿eh? Conste que te digas, ¿por qué yo no sabía responder eso? Es más divertida esta. A ver, si tuvieras que describir tu activismo como un superhéroe, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? Uy, como un superhéroe. No conozco muchos superhéroes. De por sí no soy fan, pero no se me ocurre alguno en particular, pero... No, la verdad es que no se me ocurre como alguien en particular. Bueno, quizás como ¿cómo se llama el de Los Simpson? El del átomo. Doctor Fusión. O sea que creo que, porque por ejemplo siento que por un lado se dedica a cuestiones como científicas en su día a día, pero además pues hace todo este trabajo activista como al lado, ¿no? O sea que tiene que ver justamente con lo que hace, ¿no? Que en el caso del Doctor Fusión tiene que ver con la energía nuclear. En mi caso, o sea, tanto la parte como profesional como la parte activista, pues tiene que ver con la salud, uso de sustancias, salud sexual y algunas otras cosas. Okay. Wow, tuve tiempo para pensar y no, así lo logré. Tendría que ser un superhéroe que, pues no sé, ¿habrá superhéroes abogados? Claro. Matt Murdock, diabólico. En realidad, no tendría que ser gringo. Oye, podría ser de algún anime, por supuesto. Hay un cómic mexicano donde, pero no recuerdo ni el nombre ni nada, donde el protagonista, el superhéroe, es abogado. No me preguntes ni nombres ni nada. Ahí búsquenlo. Sí, yo soy un activista un poco de más bajo perfil en realidad. No estoy muy en redes, de hecho yo no tengo redes sociales. Pero pues sí, me gusta muchísimo pensar que sí hago algo, que incido
y me encanta estar haciendo esto de reducción de riesgos, porque justamente como ya lo dijo Ricardo muchas veces, no hay mucha gente que lo esté haciendo y no hay mucha información. Digo, yo también estoy aprendiendo muchísimo con mis colegas y me encanta replicarlo y pues lo queremos llevar más allá, todo esto. Y está teniendo impacto, porque si no estuviese teniendo impacto no estaríamos aquí platicando, porque esto que pasa aquí es resultado ahora sí que la demanda del mercado, al final de cuentas. O sea, las personas con las que ya estás interactuando todo el tiempo y que sabes que la información, el hacer comunidad, el generar respuestas diferentes a las que han recibido, les funciona. Sí, y justamente una de las cosas que también pues nos llamó la atención es que si bien, por ejemplo, como estaba diciendo María hace rato, claramente el tema del cristal o metanfetamina ha sido como quizás el centro de atención en los últimos años para la discusión de uso de sustancias entre hombres gays o población LGBT, pues también vimos que hay mucha gente, o sea, dentro de nuestros amigos, conocidos, etcétera, que también se distancian, ¿no? O sea, del tema de cristal, pero que sí usan marihuana, que sí usan poppers, que sí usan alcohol y tabaco, ¿no? Y entonces también existe como esta necesidad, pues, de poder hablar de muchas otras sustancias dentro de la comunidad que también, pues, no, o sea, tenemos un consumo, sea problemático o no, pero, por ejemplo, esta cuestión de que muchas veces no hablamos de el consumo problemático de alcohol, que pues es probablemente la sustancia que más utilizamos en general en este país, pero también como personas LGBT, pues ahí claramente hay algo que exprimirle y que pues no estábamos teniendo un espacio para esta discusión. Y entonces pues tanto Drux, Mario y yo, junto con varios invitados, pues hemos estado ahí tratando como de poner sobre la mesa. Y bueno, recuerden que los disociados son 3. Entonces, ahora queremos conocer pues las opiniones, los puntos de vista de Drux. Sí, hola, hola. Mágicamente, él sí tiene el superpoder de teletransportarse. Bomba de humo. ¿Cuál superhéroe serías? Pues yo creo que primero deberíamos alejarnos de la idea del superhéroe estadounidense, porque ya de por sí ellos así promulgan un bienestar, pero más bien como para permanecer en el status quo de los ricos, ¿no? Y de la dominancia. O sea, si Batman pagara sus impuestos, Gotham no estaría tan... Ciudad Gótica no estaría así. Es evidente que le gusta. Entonces, pues yo me atrevería a voltear a otras formas de narrar estas justicias sociales. Y pues no sé, ahorita en los japoneses, que son muy otaku, de mucho anime, entonces hay uno que se llama My Hero Academia, y justamente medio como que problematizan esta idea de los héroes que nos han vendido y cómo deberíamos de ser en realidad, ¿no? Así, personas que estemos generando ideas para el colectivo, apoyándonos, haciendo comunidad, y normalmente los héroes, o sea, son como de uno solo cambia el mundo, ¿no? Y eso es imposible. Esas narrativas de los dominantes es imposible, ¿no? Así. Pero bueno, entonces, es un superhéroe, pues, tipo como de los que hacemos comunidad, que no usamos capas. Oigan, y bueno, ahorita comentábamos un poco ya, dijiste, ¿no? ¿Cómo afecta, digamos, tu entorno? Pero también a ti, ¿cómo te ha afectado el entorno social o tus amigos con ese tema de consumo de sustancias? Ok, pues es un poco complicado. Sí, en mi familia sí, medio que a veces me ven rarito. Y sobre todo porque como que no se logra entender qué significa la reducción de riesgos y daños, ¿no? Y este rollo de que tenemos que hablar de las cosas, tenemos que hablarlos en todos los espacios, con todas las personas que conocemos. Y es un poco también lo que siempre hago, entonces ya como que también, bueno, en mi familia y en mis grupos, pues saben que soy medio, pues, aguerrido y ahí contestatario, ¿no? Entonces, pues sí, casi siempre recibo esas miradas como de, ahí vas. Pero no importa, tenemos que seguir ahí empujando. Y sí, tengo otro círculo que, pues, me convertí como en el gurú, ¿no? Así de las sustancias, ¿no? Sobre todo por esto que les comentaba Ricardo, que yo vengo de una trayectoria farmacológica, ¿no? Y entonces, pues sí, me sé ahí todos los truquitos de La combinación. Ajá, exacto. O qué qué no hacer, sobre todo qué no hacer, que es lo más importante. Y a ver, ¿qué no hacer? Ay, pues, híjole, cuidado con el alcohol. Justamente, creo que varias personas no saben, ¿no? O sea, están tomando y pues estoy ya bien jarra, pues ahora voy y me meto lo primero que me encuentre en aplicaciones o, ¿no? Sí, o que lo que me ofrezca, o voy a una fiesta, termino en una fiesta, ¿no? Y se meten N cantidad de cosas. Sí, ¿Qué es claro. lo principal que no debería de
pues ahora sí quiere ser. Sobre todo, bueno, una de las más importantes es no mezclar alcohol y cocaína, ¿no? Que se forma un metabolito que se llama coquetileno, que es neurotóxico y trae muchos daños ahí a la... Es muy común que mezcle. Sí, Súper totalmente. Y ¿sabes qué? Otra cosa que a veces el hecho de no estar consciente, nosotros hicimos un capítulo justamente sobre policonsumo y platicando con todo de qué mezclar, con no mezclar, si son estimulantes o si son depresoras del sistema nervioso y qué y cómo no, y ya saben la tablita hasta que trae las calabritas. Sí. Pero lo que nos sorprendió después fue que había personas que nos decían, sí lo he hecho toda la vida. Dices, ahí empieza la parte grave, ¿no? O sea, creo que no informarte es la primera, el primer gran riesgo, no sé qué opinan. Claro, es que además, o sea, muchas veces cuando hablamos de este tema de combinación, casi siempre pensamos como que, al menos que haya una consecuencia inmediata, visible, como que no le hago tanto caso, ¿no? O sea, como es el caso, por ejemplo, de cuando uno combina alcohol junto con G, ¿no? O sea, que sí existe la posibilidad de que te desmayes, ¿no? O sea, y por lo tanto, pues dices, no, ahí sí me voy a cuidar. Pero en este caso, por ejemplo, de alcohol con cocaína, ¿no? O, por ejemplo, metanfetamina con otras sustancias donde no hay una consecuencia que te ocurra en ese momento, ¿no? Sino más bien son cuestiones que van provocando daños a la salud a mediano o largo plazo, pues entonces no les hacemos caso, ¿no? Y entonces ahí es donde también creo que tenemos que estar mucho más informados sobre no solamente aquellas cosas que, por ejemplo, nos puedan llevar a una sobredosis aguda, ¿no? Sino también a algunos daños a la salud que se producen quizás en un año, quizás en 5 años. Y como dices, hay personas a las que quizás no les va a pasar nada, pero puede haber personas que justamente incluso les pase mucho más con una menor dosis de ciertas sustancias, ¿no? En temas de políticas públicas, ¿qué creen ustedes que hace falta? Digo, no sé, faltan pues muchísimas cosas. Yo vengo del ámbito de la salud, entonces siempre me estoy fijando mucho más en el hecho de que existan, por ejemplo, estrategias tanto de prevención, tanto de atención y pues, de vinculación en muchos aspectos, obviamente en materia de salud, en cuanto a que haya espacios de salud mental, también de atención, por ejemplo, a la salud física, que sean amigables no solamente para usuarios de sustancias que no existen casi, pero para usuarios de sustancias que además son LGBT, ¿no? Pero obviamente también hay una necesidad muy importante en materia educativa, ¿no? O sea, en este país no se está hablando en las escuelas y ahora con esta nueva campaña sobre el fentanilo que se está implementando desde presidencia, sí se va a hablar en las escuelas, pero desde un aspecto totalmente prohibitivo. Pero bueno, también si nos vamos algunos pasos más para atrás, tiene que cambiar todo el tema relacionado con la criminalización, porque resulta que aquí en México ya más o menos teníamos este tema de que por lo menos no nos iban a criminalizar por la aportación de algunas dosis mínimas. Y ahora con este tema de la reforma constitucional, pues pareciera que otra vez vamos para atrás. Todavía no hay mucha claridad sobre cómo esto se va a, digamos, que implementar en la realidad, porque no hay leyes secundarias, pero, o sea, el hecho de que yo ya pueda ser considerado un criminal por el simple hecho de ser un usuario de sustancias que pues me puede o no estar causando algún daño, pues en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, faltan muchas cosas, pero creo que esos temas de salud, educación y, por otro lado, de la integridad legal, creo que son muy importantes. Hablando desde la perspectiva de ustedes como disociados, nosotros en Transparente lo que buscamos siempre es un enfoque centrado en la persona. Esto es, la persona decide qué es lo que quiere hacer respecto a su adicción, que la mayoría son consumo de sustancias. Si lo que quiere es eliminar por completo el consumo, si lo que quiere es reducirlo, si lo que quiere es trabajar nada más en reducción de riesgos y daños. En el caso de ustedes, ¿se enfocan exclusivamente en la reducción de riesgos y daños? Pues sí, o sea, creo que esa es como de nuestra base. Claro que podemos hablar de lo que pues, nos pregunten o si estamos en algún espacio pues, que vamos, no sé, como ahorita, ¿no? Es un foro distinto, quizás, pues podemos hablar de otras cosas, ¿no? Pero pues sí, básicamente surge de esta como ausencia de información y de conocimiento alrededor de estas prácticas de consumo y en torno a salud pública, también en torno a las sustancias, ¿no? Como al daño que pueden hacer a la salud. Y pues hacer hoy una mezcla de todo y pues bueno, hemos tenido hasta episodios de canciones, ¿no? Así, vamos a hablar de canciones que hablan de sustancias. Les digo, amigas. Sí, nosotros tenemos para esta temporada, nos faltan un episodio de canciones porque en la temporada pasada siempre acabábamos, creo que en hace un episodio no hubo una canción, que fue tan claro que no relacionamos con alguna canción que dijimos, no hay canción. Ok. Qué padre. Sí, pues estuvo genial porque ahí como que
servía para hablar de reducción de riesgo. No me acuerdo cuál fue era de Mecano, la del amiguito que se encierra. Sí, Barco a Venus de Mecano. Sí, ajá, y la terminaba y decía, oigan, por favor, comuniquen sus consumos, hablen con sus amigues, acérquense. O sea, como que aprovechamos esa canción y ese tema como para, pues bueno, hablar, ¿no? Claro, y también entender este tema del consumo de sustancias como un continuo, ¿no? O sea, no nos podemos clavar con la prevención absoluta del consumo de cualquier sustancia, ¿no? O sea, porque pues, como ustedes también siempre estamos repitiendo esta idea de que pues, desde el azúcar y el café ya son sustancias, ¿no? Pero tampoco clavarnos con que la abstinencia es el único objetivo, ¿no? Sino más bien, pues uno quiere o puede, ¿no? También hay que considerar que a veces, aunque quiera, no puede estar en cierto estado donde quizás pues le gustaría en cuanto a poder controlar el consumo, etcétera. Entonces también creo que esta flexibilidad es importante y de hecho, por ejemplo, también tenemos un episodio donde de repente nos estaban diciendo es que pareciera que están muy, muy libertinos, por decirlo así, en materia de las sustancias, ¿no? Y dijimos, no, o sea, también advertimos sobre los riesgos y sí tratamos de ser ahora más enfáticos, ¿no? De, a ver, sí vamos a hablar de la coca y quizás de lo bien que se lo puede pasar o no, pero también siempre enfatizamos, pues, cuáles son todos los riesgos que tiene ese consumo, ¿no? Entonces también sin el afán, digamos que de asustar, pero claramente de que pues, las personas adultas podamos tomar decisiones adecuadas. Sí, es algo que hacemos con frecuencia, repetimos la frasecita de aquí no promovemos el consumo de sustancias. Sí, pero Si lo vas a hacer, infórmate y pásalo bien, ¿no? Que es el objetivo. Sí, no, y además el consumo de sustancias, está interesante esta palabra de sustancias, justamente alejarnos de la palabra de drogas, porque también implica los medicamentos, o sea, usamos sustancias todo el tiempo, ¿no? O como lo acabas de decir, ¿no? El cafecito, ¿no? Así, y pues bueno, tenemos como todas las capacidades para poder decidir qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y hacerlo de la manera más informada. Hay varios episodios, es muy interesante ver cómo incluso hemos evolucionado nuestro discurso y en la segunda temporada el disclaimer está al inicio. Nos encanta el intro de la segunda temporada, así sentimos que es un éxito. Nos están presumiendo, nos están bufando. Somos pequeñitos y ahora, nada más fíjense, la magia de YouTube. Apareció, de nuevo Mario apareció. ¿Me extrañaban? Sí, obvio. Ya no te extrañamos, me encantó el color de tu gorra, by the way. Okay. Y dijimos, también nos lo vamos a llevar a transparente. Está del lado oscuro ahora. Chavos, están perdiendo capital humano. Yo, que ustedes, hacía algo. Vemos. No, y qué bueno que tengamos esta oportunidad, digamos que de intercambiar parejas y micrófonos, ¿no es cierto? Porque somos bien poquitos espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, esta Crónica, que es este podcast, que es uno de los que abrió espacios pues en las plataformas para hablar de uso de sustancias que me parece que va en el episodio 150, ¿no? Y otros pocos que han existido por ahí, con Sara Snap, otros que, por ejemplo, los colegas de Inspira, que han estado también en muchos espacios, pero pues si quieren a Mario se los prestamos. Con todo gusto. No, yo creo que todos deberíamos de seguir haciendo y como dicen, ¿no? Compartiendo espacios para llevar estos temas y que se sigan hablando, porque a veces creemos, como le he dicho a Gus, o sea, creemos que ya lo dijimos todo, creemos que no, pero siempre va a llegar gente nueva que no sabe. Entonces, entre más sigamos reforzando estos mensajes, creo que es importante para todos, no nada más para la comunidad, sobre todo pues, tenemos a lo mejor un poco de foco ahí, pero para todas las personas que de repente están entrando al mundo de las sustancias en general. No, y sobre todo que pareciera que ya íbamos transitando hacia una era no prohibicionista. Y de repente suceden estas cosas y estamos de regreso. Entonces hay que seguir, como todo, ¿no? O sea, en pie de lucha e informando a la gente. Sí, y me parece también que esta nueva llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos nos está mostrando que todas las cosas que creíamos que estaban ya avanzadas, digamos que en la batalla cultural, tanto en el tema de derechos humanos, temas LGBT, incluso temas de VIH, por ejemplo, puede llegar a alguien y nos lo arrebata y yo sí creo que esta ola de conservadurismo que está en Estados Unidos y que se está fortaleciendo en otros países como Argentina, como Francia, etcétera, o sea, claramente también se va a ir contra el tema de sustancias y ahí creo que estamos mucho menos organizados que en los otros movimientos, ¿no? Entonces ahí también es donde, pues ojalá que todas las personas que nos están viendo, escuchando, pues también puedan no solamente informarse, sino también eventualmente unirse a la lucha, por decirlo de una forma, porque pues sí somos bien poquitos.
Pero se hace comunidad y se genera información y te vas volviendo, aunque no parezca, a veces nosotros nos sorprende mucho el alcance de algo que vemos todavía tan pequeñito y de repente cuando hay una persona de, es que en mi vida pasó esto, cuando entré en contacto con el grupo de ustedes y ustedes ni se dieron cuenta porque entré en contacto con un miembro más del grupo, dices, eso es lo que estamos buscando. Yo les voy a leer un dato, el dato transparente que le ponemos. El dato transparente. No solo soy preguntón, también tengo el dato transparente. El dato transparente. Exactamente. Con su cortinilla, bien. Sí. ¿Por qué Sí, saben jingle, tantas? sí. ¿Por qué saben hasta el jingle? Aquí hay espionaje. Sí, yo creo que sí. Tú le explicas los capítulos. Pues miren, dice, en México más del 60% de las personas LGBT han experimentado algún tipo de discriminación en servicios de salud, lo que dificulta que busquen ayuda para problemas relacionados con el consumo de sustancias. ¿Qué opinan de esto? Pues, bueno, algo, sobre todo con este tipo de datos, es muy triste ver cómo incluso vimos que la encuesta nacional de salud mental y adicciones, que se había hecho, bueno, anteriormente en el 2016-2017, y luego esta nueva, 23-24, que simplemente no, la echan para atrás, ¿no? Donde te decía un poco, pues, cómo va evolucionando justamente las sustancias, cómo se van usando, etcétera. Y pues está muy cañón que simplemente no tengamos información ahorita, que la van a tener que repetir. Sí. Entonces, pues sí, ni siquiera tenemos como certeza en nada. Sí, y si no tenemos bien el diagnóstico, es muy poco probable que entonces la respuesta, digamos que desde el sector salud, para que realmente existan servicios, pues sea algo que ocurra, ¿no? O sea, y justamente una de las estadísticas relacionadas con esto que acabas de decir, que me parece que es más impactante, es que hoy en día, pues la sustancia por la cual existe mayor búsqueda de tratamiento en el sector público relacionado con uso de sustancias, sea el cristal, ¿no? Y entonces, digamos que anecdóticamente sabemos que probablemente la mayoría, o por lo menos una buena parte de esas personas pertenecen a la comunidad GBT, ahí voy a quitar la L, pero por lo menos GBT, pero no tenemos certeza, ¿no? Y entonces yo sí he escuchado que hay gente que digan, pues a ver, tráeme los datos, pero pues nosotros no tenemos ni el dinero ni la capacidad de hacer ese tipo de encuestas. Existen algunos ejercicios muy interesantes que muestran, ¿no? O sea, que sí, efectivamente hay un mayor uso de sustancias en nuestra comunidad y particularmente en metanfetamina, pero pues sean muchos o sean pocos, deberían existir servicios amigables, ¿no? Y eso es algo que, pues lamentablemente ahora también con el recorte de presupuesto para el sector salud, pues nos está afectando a todos y entonces en lugar de que vayamos para adelante, pues los pocos servicios que hay, pues los tiene que utilizar más gente, ¿no? Entonces obviamente va a haber menos. No, y los servicios terribles, porque mucha gente está yendo hacia anexos y estos espacios luego no son nada seguros, actúan un poco en la ilegalidad. Sí. Y pues hay esto no me consta, pero está esto que existe que es la patrulla espiritual, ¿no? Como Eres un tazo dorado. Un tazo dorado. Sí, como para incluso recoger banda contra su voluntad, Sí. ¿no? Y así funcionan Todo. mucho los anexos, entonces pues sí, muy, muy triste. Sí, nos hemos topado nosotros con eso. O sea, y sí hay algunos pocos que lo hacen bien, pero son poquitos y entonces dices, sería una cuestión de mejores prácticas y ampliarlo y algunas de las condiciones, por ejemplo, para trabajar con grupos como Transparente, grupos de pares o el enfoque que hemos visto que funciona, que ya tenemos comprobado, es ¿qué funciona? No aislarte, o sea, tener una red de apoyo, mantenerte en comunicación sobre tus temas cotidianos, que es parte de esa comunicación que evita que te aísles, tener actividades fuera de tu círculo. Entonces llegamos a veces con personas con los anexos que nos piden ayuda y es, güey, sí, pero el principal paso uno es no aislarte y ni siquiera puedo tener contacto por WhatsApp con tus personas. Entonces tenemos que encontrar, creo, medios que sean puntos de encuentro, o sea, la mitad del camino entre los diferentes enfoques para que funcione, porque al final no tiene que funcionar para nosotros, ¿no? O sea, sí, con nosotros como consumidores, exactamente, sino para el chavo que está ya metido en el anexo y que no le ha funcionado y que sí quiere, pero no entiende por qué, lo que decías, quiere, pero no puede, y la persona bien intencionada que es su padrino, guaraguara, que tampoco entiende por qué no está funcionando. Claro, hay esta parte de donde tenemos que encontrar, pues,
¿qué tipo de soluciones necesita cada quien, ¿no? O sea, hace rato que mencionabas lo del enfoque centrado en la persona. O sea, si hay personas que quizás el haber estado en un anexo y que lo maltrataran le funcionó para dejar de tener un consumo problemático de sustancias, pero obviamente a la mayoría de gente eso no le funciona, va a necesitar quizás una consulta psicológica, va a haber quien necesite medicamentos psiquiátricos, va a haber quien necesita una limpia con hierbas y un viaje de ayahuasca, ¿no? O sea, entonces también esta diversidad de posibilidades no la tenemos, por un lado, no sabemos que existe, pero por otro lado tampoco la tenemos a la mano, ¿no? Entonces ahí es donde también, pues creo que si no lo hace el gobierno, pues también entre colectivos, activistas, organizaciones, tenemos que ver cómo por lo menos le decimos a la persona, pues mira, está esto, si te interesa esta parte en particular, contacta a tal persona, ¿no? Porque tampoco significa que, no sé, que cualquier psiquiatra sepa tratar el tema y mucho menos con personas LGBT, mucho menos con personas que quizás también viven con VIH, ¿no? O sea, que sabemos que es muy común en la comunidad. Entonces, bueno, o sea, nada más como para decir, pues sí, efectivamente, la diversidad de consumos es mucha, pero también existe una diversidad, digamos que de las respuestas. Solo es cuestión como de saber que existe y de que esté disponible para todos. ¿Y qué te sirve a ti? Exacto. Y hacer comunidad, porque eso que estás diciendo, si haces comunidad, entonces vas a llegar a la persona adecuada o la persona que lo necesita va a llegar a ti como la respuesta más adecuada. Exacto. Y nunca dejar de exigir la participación del Estado, ¿no? Digo, aunque es muy difícil, pero pues todo esto sería más fácil si estuviera ahí, ¿no? Presente, dando dinero, no sé, ¿no? Sí, ya le perdís dando dinero, nosotros nos encargamos. Exacto. Fíjate, hace rato decías, ¿sí fuiste tú, Mario, que dijo que vamos para atrás? Sí, por el tema legal. Híjole, esto que voy a decir, no sé qué les parezca. Siento que desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, en este tema vamos para adelante. Estamos muy adelante de donde estábamos hace 2, 3, 5 años. O sea, no se está haciendo cargo el Estado de una manera adecuada. Esa es mi perspectiva. Me pueden funar y me pueden cancelar si quieren. Pero las personas están tomando la solución. Justamente grupos como Disociades, ¿no? O sea, que están hablando del tema. Pero si no existiera eso, la verdad es que un poco el gobierno, híjole, todo el tema, creo que estaríamos patas para arriba. Obvio, sí, no le interesa pareciera que no le interesa la salud de las personas, solamente castigar. Sí, yo sí, o sea, yo decía, por ejemplo, esto del retroceso, porque sí creo que... Sí, a nivel legal. O sea, en cuanto a que sigue habiendo una brecha muy grande entre, por ejemplo, la clase social, entre el nivel de conocimiento que tengas, ¿no? O sea, y entonces, pues sigue habiendo esta criminalización que quizás de repente no la vemos mucho en nuestros círculos, pero que claramente está afectando, por ejemplo, a personas que viven con mayor precariedad, a personas que tienen menores niveles de estudios y que eventualmente nos puede llegar a nosotros, ¿no? O sea, como que de repente, un poco desde el privilegio, entre comillas, no porque tengamos mucho dinero, porque seamos los más inteligentes, pero bien que mal, pues nos defendemos, ¿no? Pero, pues, puede llegar un momento en que también nos va a empezar a afectar a nosotros y entonces ya puede ser muy tarde, ¿no? Entonces, ¿por qué no entrarle ahorita a este tema de defender los derechos de todas las personas, a pesar de que yo sienta que no me está afectando directamente a mí o a mis círculos sociales, ¿no? Me encanta porque además hay mucha separación entre los usuarios, los usuarios de sustancias, porque muchas veces, pues no sé, los que son pachecos, pues pueden decir, no, a mí no me interesa hacerle aliado de gente que usa sustancias químicas, ¿no? Esta quimiofobia o qué sé yo. Entonces, y al revés. sí, exacto. Entonces sí tendríamos que hacer un frente común. No importa la sustancia, todas llegan a lo mismo y todos nos hacen lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo, porque además está basado en prejuicios, al final de cuentas, prejuicios dentro de los mismos consumidores y que no somos conscientes de ellos. Exactamente, es lo que le digo. Creo que aquí lo que nosotros queremos justamente es, no importa qué te metes, o sea, lo que les había dicho y lo que sigo diciendo es estar bien todos, ¿no? Entonces creo que eso sería como un objetivo, el gran objetivo, ¿no? Okay. Que todos nos informemos y nos echemos la mano unos entre otros, ¿no? Para salir adelante de cualquier situación. Ok. Entonces, yo antes de que nos vayamos ya, me gustaría que nos dieran, pues, justamente un consejo para las personas que a lo mejor todavía no saben qué hacer, cómo informarse. ¿Qué consejo les darían a las personas que consumen sustancias? Pues primero escuchar Disociados. Escuchen Disociados. No, digo, hay muchos otros grupos, o sea, ya si escucharon este capítulo, pues ya mencionamos a varios, ¿no? Instituto RIA, Inspira, ¿no? Pues bueno, y a todas las personas que estamos hablando esto, o sea, síganos, denle like, siempre estamos compartiendo información y algo que hacemos es compartir información basada en evidencia.
Entonces, si no está en la publicación ahí abajito la liga para el estudio o la encuesta, pues nos preguntan y listo, ¿no? Así no estamos ahí como que inventando, ¿no? Esto de la reducción de riesgos y daños ya se ha comprobado que funciona, o sea, a nivel política pública, de salud pública, funciona, ¿no? Es una recomendación que yo diría. Síganos. Pues medidas de reducción de riesgos hay muchas. Algunas generales podrían ser, pues comuniquen sus consumos, avisen cuando lleguen a su casa si están en otro espacio, eso también ayuda. Y chequen sus sustancias. Y también, aunque lo hagan después de que ya la usaron, para ver también cómo eso, para ver si la forma en que está actuando en su cuerpo es de conformidad con lo que consumieron. O sea, es muy importante analizar sustancias. Sí, y bueno, mi recomendación también sería que todos podamos convertirnos un poco como en promotores de reducción de riesgos y daños, porque a veces, pues justamente va a haber personas que no escuchen nuestros podcasts, va a haber personas que no reciban, por ejemplo, infografías a través de redes sociales, pero quizás estás en un encerrón con con un par de personas y esas personas te dicen, oye, no fumes de esta forma porque te va a hacer más daño. Oye, si creo que tienes una ITS, ¿por qué no vas a tal lugar donde te hacen pruebas gratis? O sea, este tipo de cosas a veces pareciera que son como pues como muy sencillas, pero en realidad también le pueden cambiar mucho la vida a las personas. Y bueno, obviamente no significa que todos tengamos las herramientas para poder ser como promotores, pero seguramente todos tenemos algún consejo de cómo tener mejores consumos más informados que podemos compartir con nuestros pares y que seguramente pues podríamos incluso llegar a salvar vidas, ¿no? Entonces, pues también convirtámonos en activistas y en promotores en estos temas. Qué bonito. Padrísimo. Apoye, no castigue. Exactamente. Apoye, no castigue. Sin juzgar y menos tabús, ¿no? Oigan, disociados, pues qué placer tenemos, de verdad, muchas gracias. Espero que sea la primera de muchas veces. Perfecto. Y pues hay mucha chamba por hacer. Morritos, morritas, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, dudas o sugerencias aquí abajito. También a los chicos, síganlos en sus redes sociales, en las redes sociales de Disociados y de cada uno de ellos que van a aparecer aquí. Y pues nada, yo les mando besos para que se los pongan donde quieran. Y también. Muchas Bye. gracias. Bye. Muchas gracias. Bye.